ya desde el comienzo de la historia de la salvación, donde sorprenden los diálogos entre Dios, Adán, Eva y luego el de Caín, se abre una perspectiva terrible, abrumadora y, por qué no decirlo, amenazante. A la pregunta que Dios hace a Abraham y a Eva, en un sentido a la humanidad, ¿dónde estás?, sucede después del primer crimen, según la revelación, el asesinato de Caín cuando mata a su hermano Abel, otra pregunta urgente en cuanto a la respuesta que exige a todos nosotros: ¿dónde está tu hermano? La respuesta es muy parecida a la que hoy dan incluso los grandes jefes de Estado, y de ahí para abajo también nosotros. No lo sé. ¿Acaso soy el guardián o el custodio de mi hermano? Y hoy choca con algo que celebramos. San José es el custodio y el guardián de María, de José, y como si esto fuera poco, de la Iglesia, porque es el patrono de la Iglesia universal. La descendencia de Caín va multiplicando el sentido de la revancha, del resentimiento, de la represalia, del rencor. Incluso un descendiente de Caín, lo repito porque es la gran pregunta del momento, se enorgullece con soberbia, llamando a sus mujeres Adá y Silá, para decirles: yo maté a un hombre por una contusión y a un muchacho por una pequeña herida. Como se solía decir antes, se ufana de haber matado a estos dos porque osaron tocarlo. Cualquier cosa entre las hinchadas, entre los, no voy a nombrar los equipos porque ya la mitad de la iglesia me va a tirar los bancos por la cabeza, pero digamos, Tiro Federal y Deportivo Cambaceres de Viedma, qué sé yo, por decirlo de una manera. Ayer había tensiones, Olimpo y el equipo de Viedma. Se cruza el río y no es la liberación, sino había más policías que gente para ver el partido. Incluso él llega a decir: si Caín será vengado 7 veces, que siempre, el que ose tocar a Lamec, es el que habla, será vengado 77 veces. Y nos subimos a esa lógica. Frente a aquellos que osamos llamar nuestros enemigos, decimos, incluso, disculpen lo exagerado, pero no es tan así, habría que matarlos a todos. Y cada uno pone abajo la lista. No me refiero ahora ya a temas de fútbol, sino de todo. Ahora todo el mundo habla sobre las cárceles perfectas que se han inaugurado en algún país de América Latina. Está bien, el que las hace las paga. Hasta ahí, bueno, si hay un crimen, hay una pena. Si hay una pena, hay cárcel, prisión, multa. Eso lo entendemos desde una justicia, porque a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, crece la popularidad de quien se supone debería provocar el miedo, y por miedo la gente, con tal de no ver que la dignidad humana, que muchos han calpestado, es súper calpestada, dice: está bien, el que las hace las paga. Esas frases que nos sirven para conversar en el bar con B larga y discutiendo el bar con B corta. Y hoy celebramos a alguien a quien se le dio esa vocación. Insisto, puse de comparación la gran cárcel de superseguridad, 40.000 internos, y el pobre Sergio se pone nervioso, con razón, cuando tiene que abarcar unidades carcelarias con muchos menos, tanto en Saavedra como aquí en la Floresta. Celebramos a alguien a quien se le dio la vocación de custodio y guardián. El de la barra brava diría, para insultar, el vigilante, pero el sentido bueno de la palabra es eso, el custodiar, vigilar. Padre adoptivo de Jesús.
patrono de la Iglesia Universal. El Señor elevó después de David, escuchamos en la lectura, a uno de sus descendientes, y así lo llama a José, despertándolo del sueño de sus propios pensamientos que masticaban vidrio. José, hijo de David, no temas. No es ese vigilante y guardián que todo el mundo le tiene miedo y se esconde, sino no temas. El vigilante del otro estilo, seguramente aquel que podíamos llamar Caín o Lamec, quiere que todos le tengan miedo y lo respeten. Aquel que es llamado custodio y guardián de Jesús, se le dice enseguida: José, no temas. Expresión que es una de las más repetidas en toda la Biblia. Lo repito si alguna vez me escucharon, pero en un retiro una vez a religiosas saltó una que se supone tenían que estar calladas cuando el predicador predica y me espetó 360 veces en la Biblia. Diríamos, para cada día del año Dios nos dice: no temas, no tengan miedo, no me tengan miedo. El Señor en José va trabajando y modelando despacio esto. Una cosa es el temor de Dios en el sentido del don del Espíritu Santo, como temo yo hacerle mal a un amigo, a un hermano. No es que le tengo miedo, sino que el amor me lleva a no hacerle daño, es lo contrario. Y otra cosa es: quiero que me teman porque me tengan miedo. Y va modelando despacio y de un modo oculto. Me gusta la imagen en las puertas de que giran, si no giran no sirven para abrir o para cerrar, y que funcionan como el gozne, la bisagra, o se dice también el cárdine. Está oculto, pero permite que la puerta funcione como puerta. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esa puerta? Para pasar de una matemática de el que me toque lo vengaré 77 veces y los mato a todos, si es necesario, a ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Dice Simón Pedro a Jesús, aquel que le dará la llave del reino de los cielos. 7, no solo 7, sino 70 veces 7. Será por eso que aquel 24 de abril del 2005, digo bien, en la primera misa solemne de inicio de su pontificado, el difunto Benedicto XVI decía en ese sermón tan bello de inicio de su pontificado, digo bien, sufrimos por la paciencia de Dios, porque si fuera por nosotros lo vamos a reventar a todos los que se oponen a nuestro modo de concebir lo religioso. Por lo tanto, siempre es ideológico y no cuestión de fe. Sufrimos por la paciencia de Dios que abraza nuestra humanidad y nos espera. Hoy el Evangelio nos regala el pasaje que suelen llamarlo los que saben, la Anunciación a José. Como Lucas trae el pasaje que será leído el día de la ordenación de Kevin Martínez. Por ahora está allá. Después va a querer pasar al frente y después ¿quién lo ataja? Leeremos el Evangelio de la Anunciación del Señor, el ángel a María. Hoy Mateo, que focaliza más a José por la descendencia de David, nos regala este pasaje que va pasando de las pesadillas que no lo dejarían estar en paz a José. Su prometida está embarazada y él sabe que no es su hijo, a que Dios se revele en sus sueños. Había algunos pecados en el Antiguo Testamento, y esa es la herencia, hijo de David, conservar esa heredad del Antiguo Testamento, que no podían ser, digamos, sanados por algún sacrificio. El Levítico señala muchos sacrificios según la gravedad del pecado y según el animal que se presentaba en sacrificio en el templo podía borrar, cancelar, por decirlo de alguna manera sencilla, ese pecado. Pero había 4 que ningún sacrificio, ni siquiera el holocausto, que era toda la víctima,
para el Señor, ni un cachito para los curas de entonces, los sacerdotes, nada, todo para el Señor. La idolatría, la blasfemia, el adulterio y el homicidio. Las consecuencias penales ya las saben. Si hay adulterio, debe ser sanado con la muerte del adúltero o de la adúltera. De los dos, por eso Jesús, ya grandecito, cuando le trajeron a la adúltera, dice que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Si hay adúltera, hay un adúltero. ¿Dónde está? No, ningún sacrificio podía cancelar semejante pecado. La palabra sueños, lo saben y hemos escrito, sobre todo en este camino sinodal, muchas veces alrededor de esta palabra. La palabra sueño significa muchas cosas. Ustedes, por ejemplo, ante este sermón que se va haciendo largo, les da sueño. Es una cosa. Si todos se ríen es que los agarré infragante a todos. Si no dirían yo, Señor, no, Señor, ¿no es cierto? Dice que sí. Por lo tanto, ante confesión de parte, relevo de prueba. Tener sueño no es lo mismo que decir tener un sueño. Ahí es otra cosa. O tener sueños, ideales, proyectos, o soñar despierto. José no comprendía la situación que estaba viviendo y prefería, como se dice en el lenguaje teatral, irse mutis por el foro, sin que nadie se diese cuenta. Buscar quizá en su tierra de origen, en Belén, algún trabajo, alguna changa, y dejar, todo el mundo hubiera dicho, este hombre dejó embarazada a su mujer y la dejó, antes de consumar el matrimonio, como estaba previsto, matrimonio ya celebrado. La palabra sueño tiene significados muy distintos. Se reía en el barroco Calderón de la Barca diciendo la vida es sueño y los sueños, sueños son. O sea, ¿para qué soñás? Aterrizá. O también, me gusta citarlo, Martin Luther King, desde otra perspectiva, aquel 28 de agosto del 1963, debajo del monumento en la escalinata de Washington, el monumento memorial de Abraham Lincoln, cuando comenzó a predicar su sermón, él era pastor bautista y pastor y sermón político al mismo tiempo, tengo un sueño. Y el sueño que tenía no era que un negro agarre a un blanco y lo destruyera porque habían sido asesinados, sino que un día se sentaran juntos a la mesa, que juntos pudieran votar, que juntos pudieran subir a los autobuses, porque no se podía. Que juntos podían rezar al mismo Dios, porque todos son hermanos. Los sueños de algunos son pesadillas para otros, y supongo, no me meto en la psicología de José, pero el darse cuenta que tu prometida en sus sueños no tiene cabida para vos, debe ser difícil. Me voy. José tenía sueños propios y debe vivir el parto de darse cuenta que los demás también tienen sueños. Pero cuando se respeta la vida, y José respetó la vida de su prometida y de la criatura que llevaba en su seno, sin leer tantas leyes y sin ir a tantas plazas y sin ponerse pañuelos de colores según de qué lado estás, porque si no estás de un lado, sos un tibio y te vomitaré de la boca. Me lo han dicho a mí, por no estar de un lado o del otro con un pañuelo, no por estar en contra del aborto. A mí y a tantos, A veces los sueños de los demás se convierten en pesadillas para uno. Era el caso de José. Y él respetó la vida de su prometida y la vida de la criatura. Pero basta que Dios vea, es un modo de decir, porque conoce el corazón de José, aún antes de este masticar vidrio de este hombre justo. Respetó la vida de su prometida y de la criatura que estaba en el seno de su prometida, porque, dice la Biblia, el Evangelio, era un hombre justo. Era un hombre justo. Basta que uno abra la endija de la luz de la justicia para que Dios revele a José
cuál es el sueño que Dios tiene para él, para tu prometida, no temas llevarla a tu casa, para tu hijo, vos le vas a poner un nombre y será llamado hijo tuyo. Hoy en día hay muchos sueños, porque hoy también estamos celebrando, por eso convocamos a todos, no es que la parroquia de San José no sea famosa, más que famosa, pluscuam famosa. Y desde que está un ciudadano de Villa Mitre, y no digo del barrio, sino de Villa Mitre, más famosa aún. Se despertó. Hay que apelar a estas cosas para que... Venimos acá porque también celebramos, ya se celebró mundialmente, ya se celebró en la conferencia episcopal en cada región. El domingo pasado estuvimos todos del obispo de la provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, conurbano, etcétera, en Luján, celebrando los 10 años del pontificado de Francisco. Y hoy celebramos litúrgicamente los 10 años del inicio solemne de su pontificado, el 19 de marzo del 2013. La fiesta litúrgica pasó hoy porque ayer era domingo de Cuaresma. ¿Qué es lo que sueña el pueblo de Dios? El común de la gente. No esos que habría que, sino el común de la gente. Suele definirlos el Santo Padre en 3 palabras, pero que ya como un reguero de pólvora todos las pronunciamos. Techo, tierra y trabajo. ¿Es exagerado? ¿Es megalomaníaco desear que todo hombre, mujer tenga techo, tierra y trabajo, cuando al mismo tiempo se tira lo que se tira? No, no. Todo ser humano anhela. Nuestros padres, nuestros abuelos, inmigrantes, todos anhelaban techo, tierra y trabajo. ¿Qué hay de malo que hoy otros anhelen lo mismo? Y según quien lo diga, según cuál es la ideología, le bajan el dedo del Facebook o se lo suben. En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. En febrero del 2020, había muchos documentos para citar del Papa, pero no quiero cansarlos, él publicó un documento, una exhortación posinodal que a nosotros nos dice poco, querida Amazonía o querida Amazonia. Sin embargo, ahí toda la carta está como filigranada o enhebrada en los sueños que la Iglesia tiene para esa región. Y cuando uno lo lee, y saca la palabra Amazonía o Amazonia y lee el sentir más profundo del corazón humano, no puede sino adherir. ¿Por qué? Entrelazando para todos como una trenza de 4, el Papa nos habla de un sueño social. Ya empezó, pueden decir algunos, yo quiero que nos hable de Cristo, pero es que en Cristo todo hombre es mi hermano. No es qué problema tenés, o el típico porteño, lo soy, terrible, asqueroso, que dice, pero ¿qué te pasa? Sino alguna vez preguntarnos qué nos pasa. En esta historia de dolor y desprecios, ¿cómo lograr hacer crecer la capacidad de fraternidad y comunión humana? A su modo, rudimentariamente lo hizo José al decir me voy, para respetar la vida de los demás. Porque si es ¿qué te pasa, María? ¿Qué te pasa? ¿Quién es él? Basta con haber levantado el dedo así y la lapidación no se hubiera hecho esperar. Hay instituciones que están dañadas por la corrupción y tantas otras cosas. Lo leemos en los diarios todos los días y nos asusta, sí, porque si le pasa a esa ciudad, ¿por qué no acá? Y no solo eso, ¿cómo hacer que de las crisis naturales, digamos, sociales, no pasar, y estoy siempre citando al Papa en su día, al conflicto? Porque una cosa es la crisis de crecimiento, la crisis de tener que
hacer opciones, y otra cosa el conflicto, que supone que siempre hay alguien que tiene la culpa. Y generalmente, ¿quién es? El otro. Está más de moda la acusación del otro que la acusación de sí mismo. Está más de moda el escrache al otro que la corrección fraterna. Y así se va, a los codazos, pisando cabezas. Paz, pan, trabajo, techo, tierra. Luego surge de esto un sueño cultural. No es sueño con que todos podamos ir al teatro de Bahía Blanca a escuchar el coro del maestro Tramontana, sería bueno, ¿no? Gratis, claro. La obra completa, el opus 1, 2, 3, 4, 5. No, se refiere a otra cosa, es descubrir que cultura significa, y viene de lo social, que no estoy solo, que todos interpretamos una sinfonía, una policromía, hay otros, y esos otros debemos cuidar y vigilarlos, no controlar, manipular y espiar. Muchos de nosotros ya tenemos diplomas de todo eso: espiar, controlar, manipular, abusar en conciencia, psicológicamente y todo lo que viene detrás. No, custodiar y cuidar, ir a las raíces reconociendo los propios límites personales y que yo necesito de los demás. La justicia humana tiene límites. Ya desde la época de los romanos decían: la justicia es dar a cada uno lo suyo. Vos sos un criminal, lo suyo es que te maten, por ejemplo. Dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, su derecho, según una norma objetiva, que es la norma de la ley y del derecho. Porque para que haya justicia tiene que haber alteridad. Pero a los cristianos no les basta la justicia humana. Decir que San José era un hombre justo no es que pagaba lo que correspondía por la barra de madera que iba a trabajar para hacer una cama, por supuesto, seguramente, sino que la justicia del Antiguo Testamento es la expresión más parecida a la santidad. Dios solo es justo, Dios solo es bueno, le dice Jesús al joven rico. Significa ajustar la vida a la justicia divina. De ahí, mirando desde Dios y mirando el ejemplo de José, vemos que no le da a cada uno lo que le corresponde. A María adulteró, muerte, sino que descubre la recta proporcionalidad y la jerarquía de derechos, más importante que tener saciada mi sed de venganza, tipo reality show o teleteatro de la tarde, que aparezco del Antiguo Testamento. Más que eso es asegurar la jerarquía de valores, la vida ante todo. Yo no exijo que pague con su vida aquel que pisoteó la vida del hombre. No lo exijo. Pero sí que reflexione y que pague según justicia. No caer en la represalia, rencor, revancha y resentimiento. José es un hombre justo, porque aquel que solo se da cuenta de las propias cosas y nada más, no solo ha perdido la capacidad de ser justo con los demás, sino la propia salud del alma. Es terrible, y eso es lo que nos está pasando. El otro sueño es el sueño ecológico. Oh, dale de vuelta con lo ecológico. Claro, no comprendemos a nuestros hijos y nuestros nietos, que son los primeros que te preguntan: ¿qué mundo me vas a dejar? El hombre es, ya decían los paganos, un microcosmos, Aristóteles. Y fue puesto por Dios en el medio de ese jardín del paraíso. Todo esto es para vos. Para que seas domino, dueño, como el mismo Dios es dueño de lo creado. Para que recrees la creación. Para que conmigo hagas siempre nuevas todas las cosas. La existencia cotidiana es cósmica. Algo que sucede en la punta del mundo también nos afecta a nosotros. No solo porque cuántos murieron, qué terrible, sino por este desajuste que vemos.
¿Por qué nos quejamos? Nadie se queja, pero los cientos y cientos de barcos que están pescando en el mar continental argentino a la noche, que parece una noche estrellada, y porque están desordenando el equilibrio ecológico de nuestro océano. Y eso va a ir en contra nuestro de la humanidad. Cuidar lo creado es ser custodio y guardián de la creación, porque Dios me puso en el medio de la creación. Si San Francisco se anima a decir, y lo hace, hermano Sol, hermana Luna, hermano, no es que divinice todo, sino que todo sale de la mano de Dios. Si hay algo que tiene claro Francisco, me refiero a San Francisco de Asís, y el Papa nos ayuda a imitarlo, en la Laudato Si, en la Fratelli Tutti, son frases sacadas de la obra de Francisco, es no caer en los maniqueísmos, lo espiritual solo es lo bueno, lo material es todo malo, porque eso no responde a nuestras raíces judeocristianas, pero tampoco que todo es Dios. Darle la jerarquía de Dios a todo, hasta el perrito que cuido. La profecía de la contemplación. Y ahí uno entiende, y en cierto sentido todo trabajador celebra en San José, ya sé, es el 1 de mayo, no voy a sumar otro sermón. En el trabajo, aquello que más nos asemeja a Dios. ¿O no se acuerdan cuando a Jesús le acusan de haber curado en sábado, por trabajar en sábado? Y él responde, mi Padre trabaja siempre, yo también trabajo. No estoy justificando que no haya domingo, ni sábado inglés, se refiere a la laboriosidad del corazón humano. Y de ahí surge el último, el sueño eclesial surge, van juntos. Porque lo social, mirando a Dios, y desde Dios mirando a lo social, se llama iglesia. Porque iglesia significa asamblea, significa los que estamos convocados, significa convocación, significa sinodalidad. No es una palabra que se le ocurrió al Papa de turno, metamos una, es más antigua o tan antigua con la Iglesia. Son casi coesenciales. Iglesia es decir sinodalidad, sinodalidad es decir iglesia. Todos en un mismo camino. De ahí viene que somos comunidad, de ahí viene que crecer en la comunión. Si no, San José sería solo patrón de esta parroquia, y no, patrón de la Iglesia Universal. ¿Cuáles son los caminos para inculturar el Evangelio, para evangelizar nuestra cultura? Estamos llamados de hermanos a ser amigos en Cristo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Escucharlo, interpretar los sueños de los demás, recoger la misteriosa sabiduría que Dios nos comunica a través de cada uno. Por eso la sinodalidad. No para decir, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Ahora qué hay que hacer? A veces los sacerdotes dicen, ¿y ahora qué viene? Nada, escuchar. Porque si hay un pecado que tenemos, y me lo van a decir ustedes, los curas, y soy uno de ellos, es que no... Hay 3 o 4 acá que dijeron así que a cada uno le vaya a susallar. Es verdad. La escucha y sabiduría de Dios eleva y plenifica. La santidad nunca uniforma. La santidad no es copia, ni menos fotocopia, ni menos clonación, ni menos laboratorio in vitro. La originalidad de cada uno en la comunión. Es un proceso que no es individual, sino social. Somos miembros de un pueblo implicado por el amor de Dios, santo pueblo de Dios. Y hay comunidades, y las vemos, que están plenas de vida porque, ¿cómo te das cuenta? Celebran juntos, gracias a los que nos ayudan a celebrar. Y viven la ministerialidad. ¿Qué significa eso? El servicio. El servicio. Algún día descubriremos que el verdadero poder no es el de dominar, señores de la tierra, y cuando no lo creemos, sino el servir. Eucaristía, ministerios laicales, la fuerza y el don de la mujer,
El Señor y el Papa, vamos terminando, nos invitan a abrir los horizontes más allá de los conflictos. Los conflictos se encierran, perdemos perspectivas, limitan el horizonte, fragmentamos la realidad, etiquetamos las personas. La convivencia sí produce crisis, pero las crisis son oportunidades. Finalmente, los sueños de Dios, no temas. Los sueños de Dios para cada uno de nosotros tienen un nombre y es la vocación. Kevin, por decir uno y agarrarte de un punto, es bueno porque moves el mundo, es el Arquímedes hoy, descubrió en esta comunidad, me faltaste, Kevin, estoy hablando de vos, la vocación. Después se la hemos hecho recordar alguna vez un poco con esto, un poco con esto, ¿no? Porque se retoba, los de mí son bravos, ¿eh? Los sueños de Dios son nuestra vocación. José, padre, esposo, no tengas miedo en llevar a María a tu casa. El hijo que será llamado hijo tuyo, vos le vas a poner el nombre. Jesús, que es Salvador. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es el misterio escondido, manifestado, el Espíritu Santo. Celebramos hoy al Padre amado en la ternura, en la obediencia, la acogida, la valentía creativa, el Padre trabajador, el Padre en la sombra. Aquel que más nos hace ver Dios, que es cercanía, misericordia y ternura. Dios cercano que te toma de la mano, Dios misericordioso que te perdona tantas veces, Dios tierno que sana tus heridas y te levanta. A mí me gusta un folclorista bonaerense ya fallecido, pero de chico me encantaba escucharlo, Omar Moreno Palacio. Y escribió unos versos que cada vez que los leo me acuerdo de José. De los reyes la grandeza es sentarse sobre el trono. Puedo también darme tono yo a pesar de mi pobreza y a no agachar la cabeza de hombre libre y vagabundo, porque hay un sentir muy profundo que me sirve de consuelo, y es que al sentarme en el suelo yo me siento sobre el mundo. Así sea.